Kubrick en casa és el nou assaig de l'escriptor Vicente Molina Foix, un escriptor, un autor que ha treballat durant 20 anys, ni més ni menys que amb el cineasta Stanley Kubrick. Per aquest motiu, avui ens hem reunit amb ell perquè ens expliqui què vol plasmar en aquell llibre, però també per conèixer una mica més la personalitat del cineasta Stanley Kubrick. Hola, gràcies per rebre'ns. Buenos días. Bueno, yo llegué a Kubrick a través del director Carlos Saura, que hacía la dirección de doblaje con actores especialmente escogidos por Kubrick para ello, y en mi labor de escritor me gustó muchísimo tener una oportunidad de traducir esos diálogos. Luego fueron varias películas más. Yo empecé con La naranja mecánica, donde había que inventarse un nuevo lenguaje, como en la novela y en la película, y eso fue un reto que me gustó mucho hacer. El resultado les gustó, evidentemente, porque me llamaron ya para todas las demás películas, y era la manera de Kubrick de completar esa legendaria minuciosidad y exigencia en sus productos, que no se hacía solo para las versiones originales en inglés, sino que él quería que llegaran con esa misma calidad y cuidado en las versiones para España, para Italia, para Francia, etc. Y ahí aparezco, ¿no? Y fueron 20 años de un trato, sobre todo, muy interesante, porque fue allí presencial, al lado de Londres, donde él vivía, durante el proceso de trabajo del Resplandor. Perquè, clar, tu dius, tot comença amb una trucada de Carlos Saura, que et truca a tu i dius, escolta, mira, que Kubrick vol que tradueixis ni més ni menys que la seva pel·lícula Naranja Mecánica. En aquell moment, tu què vas pensar? Primero pensé que era una broma, ¿no? De un amigo que me hacía una broma fingiendo. Luego me di cuenta que no, que era la voz de Carlos Saura y que Carlos Saura no haría ese tipo de bromas. Luego pensé que la recomendación de Carlos Saura, porque claro, Kubrick no me conocía a mí, ¿no? Yo vivía en Londres en ese momento. Pensé, bueno, a lo mejor voy y no llegamos a un acuerdo, o no les gusta lo que haga, en fin, hay mil posibilidades. Todo fue casando muy bien. Me recibieron allí en la casa, un gran casón en las afueras de Londres. Primero el cuñado de él, que era el productor ejecutivo, y después el propio Kubrick. Ese trabajo les gustó y ya a partir de ahí me quedé incorporado al equipo que hacía la traducción, junto con un director que hacía el doblaje, de todas las películas de Kubrick, que fueron 5. Entonces, de repente, lo más interesante para mí fue el día que vi en una sala privada, yo solo, El Resplandor, que aún no estaba estrenada, ni siquiera tenía títulos de crédito al final, y al acabar la película, la proyección, que me impresionó enormemente, es una de mis películas preferidas de Kubrick, había una persona al fondo de la sala, había poca luz, dije buenos días, tal, y entonces se acercó y era Kubrick mismo, que me dijo buenos días, señor Molina, soy Stanley Kubrick, y entonces con una especie de falta de pudor que yo entiendo muy bien, me dijo, ¿y qué le ha parecido la película? Eso normalmente los artistas no lo preguntan así a bocajarro, y más a un desconocido. En este caso yo entendí, claro, lo supe después, yo era el primer espectador que veía esa película en el mundo. El Resplandor, ¿eh? El Resplandor. Porque aún no estaba estrenada, aún no estaba, de hecho, perfectamente terminada, y él tenía, como yo en mi propio registro tendría la curiosidad de una nueva novela que he escrito, que el primer o la primera lectora me dijera una opinión, él quería saber una opinión de este señor que estaba allí y que además iba a trabajar para él. Entonces, porque yo era la segunda película que hacía en este caso, y de repente, claro, yo he escrito mucho de cine toda mi vida y que creo que sé un poco de cine, pues no me limité a decir, wonderful, wonderful, ¿no? No, le dije, pues esta película, y entonces me dijo, pues vamos a sentarnos aquí un momento y comentamos. Y eso fue el inicio, no diré que de una larguísima amistad, pero sí de una larga relación de digamos, complicidad, que me permitió estar 10 días allí, porque él mismo alargó el viaje, mientras yo trabajaba en una primer fase de traducción, que me habría podido
terminar, se podría haber terminado en 2 días, él decía, no, take your time, no hay prisa, ¿no? Y bueno, yo estaba encantado allí, en un hotel estupendo, al lado de su casa, y así pude, digamos, conocer un poco más al personaje, a la persona, aparte del artista. Y luego, pues en los años siguientes, con las demás películas, el contacto continuó, y luego pues hay una coda un poco triste, pero para mí muy emocionante, que fue la visita póstuma que hicimos un grupo de personas que Saura al final no pudo venir, fue más tarde en otro viaje, pero los que traducíamos en español, el traductor al italiano, en alemán, 2 directores de cine muy conocidos de Francia y de Alemania, que eran los que traducían, los que dirigían el diálogo ahí, y estuvimos en la casa con Kubrick ya muerto, nos recibió su mujer, nos dio de comer en la cocina, que era la habitación principal de la casa, la cocina, todo era en la cocina allí. La película la vimos en la cocina, en una gran pantalla, una pantalla extraordinariamente de calidad, pero allí en la cocina. Y luego yo, que había leído que había sido así su entierro, pedí si se podía ver la sepultura de Kubrick, que estaba en el jardín de la casa. Y me fui yo solo. Los italianos, muy supersticiosos, no quisieron, ¿no? Yo me fui y ahí estuve unos minutos delante de la tumba de Kubrick, que no llegó a ver el estreno de esta pel·lícula, claro. De l'última. I guionistes que han treballat amb ell, per això dius, jo vaig descobrir el personatge, la persona, no? L'han definit a vegades com un tirà, com era molt perfeccionista, fins i tot a vegades amb males maneres. Era així? Conmigo, desde luego, no. También es cierto que yo no participaba en los rodajes de la película. Yo no era Tom Cruise, al que hizo repetir un plano 123 veces, un plano en el que no hablaba, que simplemente hacía un movimiento de cierre de una puerta y lo hizo repetir 123 veces. Claro, yo no he visto el lado perfeccionista tan minucioso. Yo he vivido, y eso me ha parecido que era estupendo, yo he vivido la obsesión de un hombre, de un artista, porque aquel producto que él ha trabajado durante mucho tiempo, porque las preparaciones de Kubrick eran larguísimas, ¿no? Porque había un trabajo que él necesitaba y otros directores no necesitan, él lo necesitaba. Esas preparaciones y ese mimo, ese cuidado de la luz, la mano de un actor, la voz de un actor, todos los detalles más nimios de una película, él los quería también repetir en las versiones que se ponían en los países en otras lenguas. Entonces, ese trabajo también era exigente, pero claro, yo no estaba en el rodaje, yo estaba, exceptuando esta experiencia en Resplandor, yo estaba en mi casa, en Madrid, trabajando en la traducción. Revisava també les traduccions? Perquè també... Las traducciones, yo he de decir que a partir de un cierto momento, cuando ya había hecho 2, y además una tan difícil como La Naranja Mecánica, ya creo que confiaban en mí. Pero él, por ejemplo, el famoso plano del Resplandor en el que la mujer, Shelley Duvall, descubre que él, en vez de estar escribiendo una novela, está haciendo la repetición de una frase infinitamente en la máquina. Esto, por ejemplo, él me propuso y me llamó por teléfono para ello, directamente, además una llamada directa, muy poco perentoria, para decirme si yo había traducido ya eso. Yo dije que aún no, porque estaba en el principio. Me dijo, pues mira, yo propongo, asesorado por mi hija que sabía español, propongo que sea esta frase, porque yo lo que quiero hacer es rodar un inserto en cada lengua a las que se traduce la película, y que el espectador no tenga que estar viendo una cosa en inglés y otra cosa en español, que la película, el fotograma, sea ya en español. I que no hi hagi els subtítols a sota, ¿no? No, ningún subtítulo, en español directamente. Entonces, él quería saber si la frase, que era un refrán, no era la que yo había pensado, pero me pareció que era aceptable, claro, porque yo firmo la traducción, y me dijo, ¿usted está de acuerdo? Y dije, estoy de acuerdo. Y entonces él rodó un inserto especial al italiano, al francés, a todas las demás lenguas, al japonés y uno al español, que es lo que ve el público. El público no tiene que traducir,
ve en español, lo pegó en cada copia del original, del celuloide original, era la época del celuloide, ¿no? ¿Te gusta? A Kubrick en casa expliques, parlant de La naranja mecánica, dius, nunca volví a encontrar la dificultad de La naranja mecánica en las traducciones fílmiques. Ja ho has dit abans, també. Sí. Era complicadíssima. Què va ser el més complicat de traduir? La más complicada era La naranja mecánica porque había que buscar un idioma. Esta película está basada en una novela conocida de Anthony Burgess, de mismo título, y en la cual los personajes, los gamberros, digamos, los drugos, ¿no?, son los que hablan en este lenguaje especial. Es un lenguaje que el escritor inventó con palabras del inglés, del ruso, del inglés antiguo, del slang americano, una especie de compuesto que tiene que funcionar para que el espectador no se pierda del todo, pero al mismo tiempo no reconozca como un idioma conocido. Es una especie como... La fonética es muy importante en ese tipo de lenguaje. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué quieres? Son más de las 8, Alex. Vas a llegar tarde a clase, hijo. Me duele la quijotera, mamá. Eso había que traducirlo a tu propia lengua. Entonces, claro, pues yo ahí estuve trabajando, inventándome un Natsat versión española, ¿no? O sea, y claro, hice algunas cosas, por ejemplo, la cabeza, la palabra cabeza en inglés era Gulliver, que era una formación de los viajes de Gulliver, la famosa novela que para todos los ingleses es un clásico. Yo no pensaba que esto podía funcionar en castellano, entonces hice la Quijotera. La Quijotera. El Quijote? El Quijote, claro. Entonces eso tuvo así, la gente decía, ah, la Quijotera, tal. Incluso algunos hijos de amigos míos la utilizaban como palabra ya de su propio lenguaje diario, ¿no? Bueno, eso en todos los sentidos fue un trabajo. Lo que pasa es que era un trabajo que me gustó hacer, porque claro, yo soy escritor, entonces cuando haces algo en la chaqueta metálica fue difícil, no porque fuera la dificultad del texto, era porque todo eran tacos, ¿no? Todo no eran más que tacos y palabrotas, ¿no? Entonces yo alguna palabrota y taco he dicho en mi vida, pero no tenía la ciencia enorme que tiene el inglés, que es un idioma donde los tacos se forman de una manera más fácil que en español. Entonces tuve que hacer un cursillo acelerado de palabras malsonantes para poder traducir esto, y también de palabras balísticas, porque todas las explicaciones sobre las balas en la segunda parte, pues también tuve que hacer, pero eso era un trabajo un poco de documentación, el otro era más de creación, por tanto más difícil, pero más gratificante para quien lo hacía, que era yo. En el llibre sempre dius, era la meva feina a temps parcial. Sí. Amb temps parcial et donava temps? Sempre dius, era la meva feina a temps parcial, fer les traduccions de Kubrick. Bueno, claro, sí, no, porque yo no soy traductor profesional, he traducido algunos libros, alguna novela, y he traducido poesía, he traducido del catalán a algún poeta catalán que admiro mucho, pero no me dedico a ello, ¿no? Esto fue un trabajo especial que fue para mí una gran cosa inesperada, con el director más famoso que había en ese momento en el tiempo. Luego, como esto se supo que Kubrick imponía esto, me llegaron otros trabajos de traducción de otras películas no tan famosas, pero bueno, que me venía muy bien desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Pero eso era a tiempo parcial porque yo mientras seguía escribiendo mis novelas y mis libros, ¿no? Pero claro, esto
entre otras cosas porque Kubrick rodaba tan lentamente y tan minuciosamente que en comparación ha hecho muy pocas pel·lícules, no? Perquè sí que és veritat que té poques pel·lícules pel director que és, i a més, des de l'any, si no recordo malament, des de La Chaqueta Metàl·lica fins a Eagway Shad, passen quasi 12 anys i no fa res. Sí, ¿Qué va a pasar aquí? Pues ahí, sí, y también antes también hubo otro O paréntesis, ¿no? Paréntesis, sí. No, ahí porque él estaba considerando varias películas. Él tuvo toda su vida, hasta su muerte, el proyecto de hacer un Napoleón, ¿no? Entonces... Tenía el guió y todo, ¿no? Claro, hay un libro ahora, un libro enorme, ¿no? Donde se cuenta y se reproduce todo el material. Entonces él aún dudaba, tenía, que eso lo cuento yo en la entrevista... Sí, al final de tot hi ha una entrevista, muy interessant. Sí, interesante porque él no daba entrevistas y yo le hice chantaje, como estaba allí en la casa, y además tenía aún el prestigio de que él era la primera persona a la que le había gustado muchísimo la película, luego la película gustó mucho a todo el mundo, claro, pero en fin, entonces pues me aproveché y le pedí esta entrevista a bocajarro, se quedó un poco tal, pero al final me dijo, sí, de acuerdo, y la hicimos y ahí está, y además en el libro sale completa, porque esto se publicó antes troceada en varios sitios. Aquí al final, ¿no? Això... Sí. Entonces, ahí se cuenta, o sea, él también tenía una idea de hacer una película sobre la Guerra Civil Española, sobre todo centrada en la parte del frente en Cataluña, ¿no? Eso no lo llegó a hacer. Tu li preguntes si li agradaria fer-lo d'homenatge a Catalunya. Sí, claro, exactamente. Luego Ken Loach lo hizo, ¿no? En Tierra y Libertad, ¿no? Pero eso fue muchos años después. Entonces, él siempre estaba como tocando teclas hasta que el sonido de una tecla le llamara más la atención y le arrastrara a poner en marcha la maquinària. Ell per això, quan li preguntes lo de la Guerra Civil, ell et contesta, ho hauria de fer un director espanyol. Sí, que sap més, això et va sorprendre, aquesta resposta? No, era muy honrado, ¿no? Era muy honrado decirlo porque es verdad que las películas que tratan episodios tan importantes de la historia de un país como es la Guerra Civil, pues lo normal sería esto, pero él era honrado, pero yo creo que lo habría hecho si hubiera encontrado la manera clara de hacerlo, ¿no? La manera clara de hacerlo. Yo había escrito un guión para un proyecto que no salió después, con un director español, pero con producción inglesa, estaba además Vanessa Redgrave, estaba ahí interesada como coproductora y tal, que eso nunca se hizo, y yo se lo mandé a Kubrick, porque hablamos en esta conversación, me dijo, pues mándemelo, yo se lo mandé. No hubo respuesta porque no debió parecerle lo que él buscaba. Yo no sé lo que él buscaba porque, claro, el proyecto no... Así como de Napoleón hay mucho material conocido y publicado, de hecho, de ese proyecto no hay más que la idea y el interés. Pero había otras novelas. Él siempre estaba leyendo novelas. Yo le decía, usted lee las novelas, era un gran lector. Yo dije, está buscando guiones, ¿no? Me dijo, pues algo de esto hay, sí, algo de esto hay. Tot i així, mai va fer un guió original ell. No, nunca. Per què? Bueno, porque él pensaba que, siendo tan buen lector, que la ventaja de tener una historia que ya conoces su desarrollo, le permitía luego naturalmente hacer variaciones, claro, hacer cambios y variaciones, ¿no? Pero eso son cosas de directores. Hay directores que les gusta, Vicente Aranda, ¿no? Era un director que hacía casi todas sus películas, casi todas, ¿no? Son adaptaciones de novelas, ¿no? De Marseille y de otros autores, ¿no? Y hay otros que prefieren hacer ellos los guiones. Por ejemplo, Almodóvar hace siempre los guiones, solo hizo una adaptación y quizá no sea de las películas preferidas suyas y del público. Eso no creo que yo creo que él le gustaba, digámoslo así, trabajar con el colchón de una historia ya conocida y sobre la cual él podía reinventar, porque es cierto que las adaptaciones a veces son muy libres, ¿no? En el caso de Lolita tuvo a Nabokov de guionista
y bueno, y la hizo Nabokov, y ahí está el resultado, que también tiene sus variantes sobre las novelas, pero él parecía más tranquilo teniendo una base literaria, aunque luego, como creo yo que hay que hacer, porque si no, hacer la copia de la novela, para eso no hay que hacer una película, ¿no? Enriquecerla en el cine, perquè és otro lenguaje. A Stephen King no li va agradar gaire, per això El Resplendor, i tu expliques que al principi quan vas llegir el guió tampoc ho vas veure molt clar. No, me sorprendió ver a Kubrick haciendo Lo que pasa es que eso me duró muy poco, porque como he contado antes, la película la vi muy pronto, la vi recién hecha, recién terminada, aún le faltaban detalles, y me di cuenta que era una obra maestra, ¿no? Entonces, yo luego lo que creo es que él, normalmente hay una frase entre el público de cine que es legendaria, ¿no? La película, sí, está bien, pero me gustó más la novela, ¿no? Aquí yo creo que es la inversa. La novela no está mal, pero me gusta mucho más la película. A mí, desde luego, sin duda, me gusta mucho más la película que la novela de King. Está invitado, señor Torres. ¿Invitado? Su dinero no vale aquí. Órdenes de la casa. ¿Órdenes de la casa? Bebe usted, señor Torrens. I aquestes dues versions que hi ha una versió pel públic americà i l'altra pel públic de fora d'Amèrica? Sí, eso son cosas de producción, ¿no? Cosas de retoques, ¿no? Ahí también, yo lo cuento en el libro, ahí hay una parte final rodada y escrita en un guión que yo tengo en mi poder, que lo descubrí mientras escribía este libro. Entre mis papeles estaba allí una versión con una escena que no creo yo que hubiera sido... Está rodada, la escena está rodada y estaba... No sé si está, creo que ya no, pero estaba en YouTube. Yo creo que alguien o la ha comprado o lo ha eliminado, pero que es una especie de continuación un poco tópica del final tan impresionante que tiene ahora El Resplandor. Eso, según se cuenta, pero no se sabe, claro, porque él no estaba vivo para confesarlo, él mismo lo cortó, y cortó otras cosas porque los americanos, el preestreno americano no fue exitoso, y entonces la Warner le pidió quitar 20 minutos, pero eso luego en Europa no existe, es mejor la versión europea, no? I per tant la espanyola, que la americana. Perquè ell sempre parlava d'Amèrica, sobretot de Hollywood, era molt reaci a Hollywood, a l'entrevista, al final, com dèiem, aquesta entrevista meravellosa, tu li preguntes què passa amb Hollywood. Ell no parlava molt bé de Hollywood, deia que les millors pel·lícules no s'havien rodat a Hollywood. Per què tenia aquesta animadversió cap a Hollywood? Él era un hombre independiente y era un cineasta de Nueva York, o sea, él empieza con unas películas extraordinarias en Nueva York, El beso del asesino, que es un thriller maravilloso, ¿no? Que vuelto a ver al cabo de los años ha ganado muchísimo. Entonces, él la maquinaria de Hollywood se aprovechaba de ella, la explotaba al máximo, cobrando, haciéndoles gastar todo el dinero del mundo en esas repeticiones y en estos caprichos, como que unas personas en España, en Francia y en otros países hagan un trabajo que costaba dinero, reunir actores no dobladores, tener a gente como Saura de director, a un escritor como traductor, etc. Todo eso costaba mucho. Entonces, él se aprovechaba de esa maquinaria, pero la maquinaria no le gustaba. Lo mismo que no le gustaba el doblaje, pero lo hacía porque él sabía que tenía que cumplir con un requisito de la distribución mundial de sus películas, en los países donde el doblaje existe, que no es en todos. Entonces, pero él era un cineasta independiente, o sea, él era más de Sundance que de Hollywood, ¿no? O sea, trabajó en Hollywood y se aprovechó de Hollywood, pero su espíritu era también un poco de cineasta europeo. A él le gustaba mucho el cine europeo y sus modelos eran más bien europeos.
Y yo creo que él vino y se estableció en Europa, en Inglaterra, y él hacía un cine europeo. Lo que pasa es que hacía un cine europeo con esa especie de don innato, según yo, que tienen los americanos para hacer cine, ¿no? Que hay un don que viene con los genes, ¿no?, de los americanos. No todos son igual de buenos, pero realmente el cine americano, yo me he criado viendo películas americanas, cuando el cine europeo no llegaba o por la censura o porque no se distribuía en España. Entonces, claro, él tiene ese don innato para el cine. Él es uno de los grandes narradores y sobre todo una persona que crea imágenes memorables, imágenes que tú nunca olvidas en tu vida de cinéfilo y de aficionado al cine. Entonces, eso unido a un refinamiento de concepto y a un trabajo en los guiones que es más europeo que americano, ¿no? Del gran cine, así del cine, digamos, de los estudios. Entonces, esa mezcla es extraordinaria, no? Hi ha algun director, actualment, que es pugui assemblar a Kubrick, que pugui estar a l'alçada de Kubrick? Es parla molt, per exemple, de Tarantino, amb la seva última pel·lícula. Sí, bueno, yo a Tarantino le tengo muchísima admiración y la última me ha gustado muchísimo. Pienso en Paul Thomas Anderson, ¿no?, que es un director que también le sigo mucho y que ha hecho algunas de las películas que más me han gustado, desde Magnolia hasta otras más recientes, ¿no? Yo siempre me ha parecido que él era un poco un equivalente de Kubrick, ¿no? Pero bueno, el cine sigue produciendo obras maestras. Yo no soy de las personas que opinan, ahora ya no se hacen películas como las de antes. Ahora se hacen películas igual de buenas que las de antes, de otra forma, en otros contextos, en otros países. Yo he visto hace poco una película turca, que no es una cinematografía que la mayor parte de la gente conozca bien, El Peral Salvaje, que me parece una obra maestra, ¿no? Y hay películas extraordinarias que se hacen. Además, ahora hacer cine es menos caro, ya no se necesita ser un potentado como lo era Kubrick, ¿no?, ni tener a una productora detenida haciendo cosas, exigiendo cosas como hacía él, y el cine sigue siendo un arte vivo, ¿no?, un arte vivo. Parlaves del doblatge, en El Resplendor, el doblatge de la protagonista és de Verónica Forqué, es va parlar molt també d'aquesta elecció. No sé si em pots explicar tu com ho vas viure, tu què et va semblar? Sí, bueno, yo hacía la traducción y luego iba algún día a los laboratorios donde estaba el director, que en este caso era Carlos Saura, luego fue Mario Camus para otra, y Jaime Darmiñán, son los tres con los que yo trabajé en distintas películas, ¿no?, más siempre con Saura. Entonces yo iba a vigilar un poco, ya si había algún retoque que hacer, porque a veces por la medida de las palabras y las bocas, etcétera, en fin. Pero eso, la parte artística la hacía él, pero las voces siempre las elegía el propio Kubrick. O sea, a él le mandaban 3 o 4 ejemplos de voces de actores. Él siempre decía actores, no dobladores, actores de teatro preferiblemente. Entonces, bueno, en este caso, en el caso del Resplandor, se le mandó para todos los personajes, pero en particular para los dos protagonistas, se le mandaron varias pruebas para Jack Nicholson y otras para Shelley Duvall. Shelley Duvall, él dijo inmediatamente que era la que quería. Y se le dijo, esta es una actriz muy conocida en España, la gente identifica su voz, aparte de que la voz es muy especial. A mí me encanta la voz de Verónica Forqué, porque creo que es original, que es muy autóctona y me atrae su voz, ¿no? Él dijo, sí, no me importa, yo quiero que sea ella. ¿Has escrito mucho hoy? Sí. Oye, el hombre del tiempo dice que nevará esta noche. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Vamos, cariño. No seas tan gruñón. El público español está acostumbrado a una rutina de doblaje. El doblaje se hace bien en España, pero hay voces ya marcadas, digamos así, para el oído, ¿no? Entonces, y se trabaja a veces con gran rapidez. Kubrick, como en toda la frase
más repetida desde que yo conocí a Kubrick hasta el final, cuando hablábamos a veces por teléfono, era take your time, ¿no? Tómese el tiempo, es decir, no vaya con prisa, porque yo mismo no voy con prisa, yo no quiero que nada de lo que se hace que en mis películas se haga con prisa. Entonces, evidentemente, ahí se hizo estos doblajes, él aprobaba el resultado final. Entonces, claro, qué mayor autoridad que el director de la película, tan exigente como era, dijera que esa era la voz. No hay duda, o sea, no hay duda yo no ninguna. tengo ninguna duda. A tots els fans del Resplendor estan d'enhorabona perquè Deodato se mueve, organitza el mes de novembre una escapada turística que està una mica inspirada amb aquesta pel·lícula El Resplendor, en el qual també participarà Vicente Molina Foix, i allà li podran preguntar tot el que vulguin. Està bé aquestes escapades turístiques, no? Sí, está muy bien, sí, sí. Y más en un sitio tan hermoso como va a ser en este caso en Alhama de Aragón, ¿no? En un balneari. En un balneario, sí, sí, que es un sitio que se presta mucho al cine, ¿no? El Resplandor no es un balneario, pero tiene algo del espacio, ¿no? Ahí en las montañas, aquí son espacios muy sugerentes y yo creo que muy cinematográficos. Además, las películas de Kubrick, el hotel es fundamental, ¿no? Una película como Lolita, por ejemplo, pasa toda prácticamente en hoteles, ¿no? O sea, es muy interesante el factor dramático tan bien empleado por Kubrick a través de los espacios, los grandes espacios cerrados, los palacios de Barry Lyndon, ¿no? Las oficinas gigantescas de teléfono rojo, el hotel... Perquè, a més, tu expliques en el llibre que ell era molt reaci a volar, per tant, exteriors pocs. No, exteriores ninguno, exteriores desde un cierto momento no hay ninguno. El Resplandor, las montañas rocosas, las rodó una segunda unidad que él seguía en un monitor. La chaqueta metálica no está rodada en Vietnam, está rodada en un lugar de las afueras de Londres que destrozó con las bombas y con palmeras de mi pueblo. Yo soy de Elche, ¿no? Palmeras que se compraron en Elche a mansalva, se llevó 350 creo, y las plantó allí y daba el ejemplo, daba la sensación de que era un lugar oriental, ¿no? En Vietnam, y en Nueva York, de las escenas extraordinarias del vendedor, del que alquila las ropas usadas, etcétera, en Eyes Wide Shut. Es un decorado, no está en Nueva York, no pasa en Nueva York, aunque la sensación es que estamos en Nueva York, ¿no? Eso es un decorado. Tu vas traduir, com hem dit, 5 pel·lícules de Stanley Kubrick, són sobretot aquelles d'aquella etapa que es diu l'etapa de madurez, sembla que agrada a la gent ficar etiquetes i es divideix, no, també les obres de Stalin. Tot i així hi ha una, que és Senderos de Gloria, que es va estrenar, que la va fer en el 1957, però aquí a Espanya no arriba fins al 1986 a causa de la censura, perquè era una pel·lícula antimilitar. Tu quan t'arriba aquest guió, tu ja havies vist prèviament en anglès aquesta pel·lícula, t'arriba quasi bastants anys després. Sí, sí. Yo la había visto en Londres, yo viví muchos años en Inglaterra, ahí es cuando empecé mi trabajo con Kubrick, por cierto, y la había visto en Londres, ¿no? Porque no se podía ver ni en España ni en Francia, donde también la prohibieron porque era antifrancesa, decían ellos, porque los generales que salen en la película, que no son muy bien vistos, eran franceses en la Primera Guerra Mundial. A mí la película me impresionó mucho, pero es una película, el Senderos de Gloria es una película que ha ganado con el tiempo, ¿no? Es una película de una actualidad, o sea, la manipulación de ciertas altas esferas del poder del hombre porque son todos soldados, aunque hay un papel femenino final importantísimo, ¿no? En la película, una de las escenas más que lo hace además una actriz alemana joven que contrataron y que luego se convirtió en la mujer de Kubrick, ¿no? Christiane Kubrick, Christiane Harlan, Christiane Kubrick después. Entonces, allí esa película, la manipulación de los seres humanos por los altos poderes, en este caso el ejército francés, es impresionante. Y la película es una película de un gran maestro, ¿no? Las escenas, porque tiene este contraste entre las escenas muy brutales
de lo que es la guerra para el hombre de la calle, para el soldado medio, que está haciendo allí una labor además de muerte, porque mueren prácticamente todos en un asalto imposible que el alto mando obliga a hacer por razones tácticas, no bélicas, y esas escenas son muy crudas, y luego, como contraste impresionante, los grandes palacios donde se reúnen los generales a hacer los planes de guerra y donde se juzga a los soldados que han desertado o que se han negado a disparar. Es una película, él era de sus películas favoritas, por eso, aunque no, él obligó a la Warner, cuando ya podía hacer ese tipo de exigencias, obligó a la Warner a comprar los derechos que eran de la Metro Goldwyn Mayer de exhibición de esa película, cuando recibió el visto bueno de los gobiernos francés y español para que se pudiera estrenar, y entonces aplicó este tratamiento, y esa película en concreto en España la traduje yo. Para mí fue un gran placer, porque esa era una película un poco literaria, en el mejor sentido de la palabra, porque los diálogos estaban muy bien, muy cuidados. Incluso los soldados hablaban en un diálogo muy preciso, muy a veces patético, otras veces poético. Kirk Douglas tiene su famosa exposición del juicio, que es una pieza maestra de retórica y de valentía, y todo eso era un placer traducirlo, y luego pues también las voces fueron elegidas, en este caso por Jaime Darmiñán, y Kubrick estaba muy contento de que esa película se hubiera recuperado dentro, digámoslo así, de su canon aprobado por él, ¿no? Una pel·lícula que arriba aquí més de 20 anys després, vull dir, passen molts anys fins que arriba finalment aquí a Espanya, es pot traduir. Después de la muerte de Franco, claro, antes no se podía, esto es cuando muere Franco y desaparece la censura y desaparece esta traba para que una película que habla de un militarismo, digámoslo así, criminal, ¿no? Pueda estrenarse. Totes aquestes anècdotes i moltes més les podeu trobar en aquest magnífic llibre, Kubrick en casa, del nostre convidat d'avui, Vicente Molina Foix, i com dèiem també, si voleu preguntar-li a ella en persona, reviure aquest resplendor, no us podeu perdre aquest viatge a l'Ama, oi que sí, ho estic dient bé, que està a Aragó, organitzat per Diodati Se Mueve, on podreu parlar sobre totes aquestes pel·lícules de Kubrick, concretament El Resplendor. Vicente, per acabar, no puc acabar aquesta entrevista sense preguntar-te, hi ha una llegenda urbana que sempre perseguirà Stanley Kubrick sobre aquesta arribada a la Lluna, que es diu que la va rodar ell, que no es va arribar. Tot això tu saps alguna cosa? Creus que va ser rodada per ell o no? No sé nada, y hay muchas leyendas sobre Kubrick, ¿no? Muchas leyendas. Entonces yo las leyendas no me las creo. Yo prefiero quedarme con la leyenda del artista, ¿no? Con la leyenda de este artista exigente y perfeccionista, como un maestro del Renacimiento que, trabajando con ayudantes, está haciendo el cuadro que él quiere que llegue, y además un cuadro repetido a cada uno de los países donde esa obra se estrena. Y las leyendas estas que circulan, que hay muchas más, sí. No les doy crédito. No les doy crédito. Doncs, Vicente... La única leyenda es la manera de trabajar del artista. Doncs Vicente Molina Foix, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta entrevista i explicar-nos aquestes curiositats de Kubrick. Gràcies. Gràcies.